se me está olvidando. Bueno, pasamos al ejemplo número 3 que corresponde al ejemplo número 3 de la división de polinomios a modo de introducción al video. Entonces vamos a dividir lo que es p de x, que es igual a x a la cuarta más 2x al cubo menos 10x dentro de x, que es d de x, es igual a x menos 3, perdón. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? Como ya tenemos ahí definido el polinomio p de x y d de x, entonces lo que vamos a hacer es efectuar ya o pasarlo a la forma fraccionaria, que sería p de x dividido entre d de x, que esto sería igual a x a la cuarta más 2x al cubo menos 10x dividido dentro de x menos 3. Pero se recuerdan que al final nosotros no trabajamos bajo una estructura o una estructura fraccionaria, sino más bien trabajamos con el método de una división larga, división de números, perdón, donde teníamos ese símbolo de una L recostadita. Entonces vamos a usar nuestro símbolo que es una L recostadita y vamos a anotar acá x a la cuarta más 2x al cubo menos 10x. Y esto lo vamos a dividir dentro de x menos 3. Recuerden, el numerador es, eh, el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Entonces, acá ya lo pasamos a esta estructura, que sería x a la cuarta más 2x al cubo menos 10x, que corresponde al divisor, que a su vez es el numerador. Recuerden, el numerador va dentro del signo de división y lo que es el denominador va fuera del signo de división, que corresponde al divisor. ¿Sí? Va. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces ahora lo que debemos de hacer es tomar el primer término del dividendo, que es lo que está dentro del signo de la división, y lo vamos a dividir dentro del primer término del divisor, que sería x. Ahorita lo vamos a hacer un tanto mental. Tenemos x a la cuarta dividido dentro de x, que es lo que hacemos. Recuerden, cuando es la misma letra, los exponentes se restan. Cuando es división, x a la cuarta dividido dentro de x me daría x elevado al cubo. Profe, ¿cómo llegó a x al cubo? Bueno, primero recuerden, dividimos signos, luego coeficientes numéricos y luego parte literal. Comenzamos con el signo. Más dividido dentro de más me da signo más, que por ser el primer término se omite. 1 dividido dentro de 1 me da 1. Nos esperamos, no notamos nada aún. X a la cuarta dentro de x es la misma letra, por lo tanto los exponentes se restan. 4 menos 1 nos da 3 y por eso acá tenemos x al cubo. Al momento de ya tener x al cubo, que es el resultado de la división, que corresponde al primer término del cociente, vamos a tomar x al cubo y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del divisor, que sería x y menos 3. Entonces vamos a multiplicar acá x al cubo por x. Recuerden, cambiamos de signos acá. Más por más me daría signo más, pero recuerden, anotamos signo menos, que sería acá menos. X al cubo por x, cuando ya se está multiplicando la misma base, los exponentes se suman. 3 más 1 nos daría 4. Multiplicamos x al cubo por menos 3, vamos con los signos, más por menos me da menos, pero recuerden, anotamos el signo contrario, que en este caso sería más. Multiplicamos x al cubo por 3, al final no se puede multiplicar eh, ningún coeficiente numérico. Bueno, podríamos multiplicar 3 por 1, pues al final no sufre ningún cambio como tal. X al cubo por ninguna X, pues al final simplemente se copia. A eso me refería. Que al final acá 3 o X al cubo por 3, pues es 3X al cubo. Ahora lo que debemos de hacer es efectuar una suma o resta según sea el caso. Recuerden, nosotros hacíamos mención de algo cuando estábamos resolviendo los otros ejemplos, donde decíamos que si nosotros tenemos el mismo término, solo que con signo contrario, uno positivo y el otro negativo, pues se cancelan. Entonces acá, x a la cuarta menos x a la cuarta se cancelan. ¿Por qué? Porque es el mismo término, solo que
con signo contrario. Por lo tanto, si nosotros efectuamos una suma acá, 2x al cubo más 3x al cubo, acá nos daría 5x al cubo. Y eso es. Entonces acá ya efectuamos la primera división. Va. Entonces sí, como les decía al final, acá nosotros solo tenemos un término del nuevo dividendo, porque como les decía, reducimos y ya pasamos de un polinomio de grado 4 a uno de grado 3. Entonces ya vamos reduciendo el polinomio ahí. Pero se recuerdan que decíamos que al final, si nosotros solo tenemos un término acá, no podríamos efectuar la división si tenemos dos acá. Entonces tenemos que tener 2 y 2. Como en este caso, acá tenemos menos 10x, entonces lo vamos a bajar. Y como con menos 10x aún no trabajamos, entonces justamente pues lo bajamos acá para completar y para tener acá 2 y 2 y ya comenzar a efectuar la división. Entonces, ¿ahora qué debemos de dividir, profe? Ahora vamos a dividir 5x al cubo dentro de x. Entonces, recuerden, comenzamos con signos. Más dividido dentro de más, me da signo más. 5 dividido dentro de 1 me daría 5. X al cubo dividido dentro de x. Al final ahí hay que restar los exponentes porque es una división. 3 menos 1 nos daría 2 y acá tendríamos 5x al cuadrado. Al tener ya el segundo término del cociente, vamos a comenzar a multiplicar 5x al cuadrado, que sería el segundo término del cociente, por el divisor. Vamos entonces. Multiplicando acá, recuerden, en la multiplicación, al anotar la respuesta, cambiamos a signo contrario. Más por más me daría más, pero recuerden, anotaríamos signo menos. 5 por 1, 5. X al cuadrado por X, cuando es multiplicación, los exponentes se suman. 2 más 1, 3. Vamos acá. Más por menos me daría menos, pero recuerden, anotaríamos signo contrario, que en este caso es signo más. 5 por 3, 15. Y como solo tengo X al cuadrado, pues simplemente anotamos X al cuadrado por acá. ¿Se recuerdan que decíamos? Cuando tenemos mismos términos, solo que con signo contrario, se cancelan. Y solo nos quedaría menos 10x más 15x al cuadrado. Bueno, como les decía, no se puede sumar o restar 10x menos 10x más 15x al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya estamos trabajando con lo que es términos semejantes, perdón, términos algebraicos, para efectuar una suma o una resta, vamos al concepto de términos semejantes. ¿Y qué son los términos semejantes? Bueno, el concepto de términos semejantes o la definición de términos semejantes nos dice prácticamente que son términos semejantes a aquellos términos que tienen la misma parte literal. Profe, yo sigo aún sin entender. Bueno, ¿se recuerdan que la parte literal son todas las letras que acompañan al número? En este caso, la parte literal, acá es x y acá x al cuadrado. Cuando nos dicen que tienen que tener la misma parte literal, se refiere que debemos de tener las mismas letras con los mismos exponentes. ¿Y qué sucede acá? Acá tenemos x elevado a la 1 y acá x elevado a la 2. Como que ahí no tienen los mismos exponentes, ¿no? Entonces, como no tienen los mismos exponentes, entonces no se puede sumar porque no son términos semejantes. Para poder sumar o restar, deben de ser términos semejantes. De lo contrario, no se puede sumar. Entonces, como en este caso no son términos semejantes, entonces, ¿qué hacemos, profe? Bueno, simplemente, claro, espero no confundirlos con lo que voy a explicar en este momento. Claro, no son términos semejantes, pero no por ello, eso no quiere decir tampoco que no se puedan sumar del todo.
Profe, entonces nos dice que no se puede y sí se puede. Eh, ¿Cómo está eso? Bueno, claro, no puedo sumar por completo los dos términos, pero sí los puedo ordenar y puedo dejar expresado esa resta. Es decir, lo que yo puedo hacer es simplemente ordenar acá el resultado y dejarlo como x al cuadrado menos 10x. Profe, pero ahí no está restando o sumando. Pues no, pero lo estamos dejando indicado. Entonces, de una o de cierta manera, estamos restando ahí, aunque no se llegue a simplificar por completo, porque no son términos semejantes, pero por lo menos lo dejamos indicado. Es decir, estamos indicando la operación ahí, aunque no podamos trabajarlo. Entonces, por eso les decía que sí y no al mismo tiempo. Pero como tal, no sumamos los términos semejantes. Si nos vamos a suma y resta de términos semejantes, no efectuamos la suma y resta o resta de los términos semejantes porque no tenemos la misma base ni, o en otras palabras, no tenemos la misma letra con el mismo exponente. Y por eso al final solo dejamos indicado acá. Uy, me comí un 2 acá. 15x al cuadrado menos 10x. Solo lo dejamos indicado. Y de esa forma, ¿ok? Ahora bien, profe, ¿y por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Es decir, este fue el primer ejemplo donde nos sucedió esto. En el ejemplo número 1, no. Ni en el ejemplo 2 tampoco. Pero ¿por qué en este ejemplo sí? Bueno, vean algo curioso acá en este ejemplo. Si vamos a P de X, pueden observar que vamos de X a la cuarta, X al cubo y pum, de X al cubo se salta a X a la 1. Como que nos faltó el X al cuadrado acá, ¿no? Y en cambio con los ejemplos anteriores, ¿qué pasaba? Iba en escalerita, 3, 2, 1 y hasta cuando no apareciera, es decir, un 0. 3, 2, 1 y 0. Veamos el otro. 3, 2, 1 y 0. Pero ¿qué pasa con el ejemplo número 3? Va de 4, 3, pum, se salta el 2 y se pasa al 1. Entonces, cuando ocurre esto, porque siempre llega a pasar en más de algún ejemplo o ejercicio, cuando no sea así en escalerita, por decirlo de esa forma, entonces siempre va a aparecer el término que nos haga falta. Acá nos hacía falta un x al cuadrado. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Apareció un x al cuadrado. Profe, entonces eso sí puede pasar. Sí, claro, cuando no tengamos así en escalerita. Entonces ahí, por la misma razón de que no está en escalerita, de pronto vamos a tener el término que nos haga falta. ¿Sí? Como en este caso, que es x al cuadrado que nos hacía falta y pum, apareció un 15x al cuadrado al momento de efectuar una multiplicación ahí. Bueno, entonces, continuando acá con la explicación, ahora como ya tenemos un nuevo dividendo, y si se dan cuenta al final al ordenar todo, nos quedan dos términos también. Entonces, ¿se puede efectuar aún la división? Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos acá dos términos y acá hay dos términos. 2 y 2, entonces se puede efectuar la división como tal. Entonces vamos a tomar acá 15x al cuadrado y lo vamos a dividir dentro de x. Más por dividido dentro de más me da signo más, 15 dividido dentro de 1 me da 15, x al cuadrado dividido dentro de x, ¿se recuerdan? Se restan los exponentes. 2 menos 1 nos daría 1 y pues simplemente anotamos acá 15x. Procedemos a multiplicar. Recuerden, al momento de multiplicar cambiamos de signos. Más por más me daría signo más, pero recuerden, pasamos a signo menos. 15 por 1 me daría 15. X al cuadrado, perdón, x por x me daría x al cuadrado, por lo tanto anotamos acá x al cuadrado. Pasamos al siguiente. Más por menos nos daría menos, pero recuerden, anotamos signo contrario que sería signo más. 15 por 3 nos daría 45. Anotamos acá 45. Tenemos x. X por ninguna x, simplemente lo copiamos y lo anotamos acá. Procedemos a sumar o restar. Tenemos acá 15x al cuadrado menos 15x al cuadrado. Uno es positivo y el otro negativo. ¡Pum! Se cancelan. Y luego nos queda acá menos 10x más 45x. Menos 10x más 45x. Acá prácticamente tendríamos
35x. Y listo. Y acá si les preguntara, ¿se puede efectuar la división? No, ya no, es decir, porque ya solo tenemos un solo término, ya no tenemos dos. Entonces, ya no se podría efectuar más la división. Entonces, hasta ahí estaríamos llegando con la división de x a la cuarta más 2x al cubo menos 10x dentro de x menos 3. Entonces, ¿cuál sería el resultado, profe? Porque recuerden, nosotros tenemos que dejarlo de una forma o en base a una estructura. Entonces, la división de p de x dividido dentro de dx va a ser igual al, recuerden, copiamos el cociente, que sería x al cubo más 5x al cuadrado más 15x. Y luego debemos de sumarle o restarle, dependiendo de qué signo tenga el residuo, y dividirlo dentro del dividendo, o el divisor, perdón, que sería x menos 3 en este caso. Como acá el residuo es positivo, entonces prácticamente se estaría sumando. Acá sería más 35x dividido dentro de x menos 3. Entonces acá tomamos x menos 3 y acá 35x y dentro de x menos 3, que sería el residuo y el divisor de nuestro ejercicio. Entonces, de esta forma llegamos a resolver este ejemplo que es un poco diferente al ejemplo número 1 y 2 trabajado, pero si se dan cuenta, el desarrollo del mismo, pues es prácticamente lo mismo. Vamos reduciendo, reduciendo hasta el punto donde ya no podamos. Como en este caso, llegamos a 35x, donde ya no se pudo reducir más. Y de esa forma es como se trabajaría este ejemplo.